récord. Ok. Bien. Eh, ahí viene César. Bien, lo vamos a admitir. Vamos a arrancar viendo mm, hoy el tema de sistema de gestión de base de datos. Le des más o menos un breve repaso, una breve introducción teórica de qué son base de datos. Hola César, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pero muy bien. Arrancando en este instante las diapos. Bien, justo, Eh, justo. llegaste para el mate. Sí. Bien, entonces somos 2-1, ahora somos mayoría de los profes, así que No voy a tener verás, quórum. Gerardo. Verás, Gerardo. Bien. Eh, decía entonces que, bueno, vamos a hablar del sistema de gestión de base de datos, que básicamente son programas que me permiten gestionar la base de datos, almacenarla, modificar alguna configuración, información, etcétera, etcétera, y herramientas para agregar datos, para eliminar datos, para modificarlos, etcétera, 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 ¿sí? Analizar datos. Bueno, hoy no vamos a hacer nada de eso. O bueno, podría ser. Muy sencillo, digamos, contar la cantidad de registros puede ser. Pero básicamente tenemos una base de datos y tenemos todo un sistema de gestión y digamos, ¿para qué sirve? Para que los usuarios puedan disfrutar de esa información. Ahora la pregunta del millón, ¿qué es una base de datos? ¿Qué me puede decir, Gerardo? Y ahora no hay más a quién preguntarle. Así que, Es, digamos, una estructura donde se organizan los datos. bien. Eh, bien. ¿Y qué es un archivo? ¿Una Eh, estructura donde se organizan los datos? ¿Puede ser o no? También, sí, sí, también. Pero bueno, no, pero esto no le permite tener algún tipo de relación o algo por el estilo entre datos. Hay una línea bastante fina entre archivos y base de datos. Bueno, no es bastante fina, pero digamos, son cosas parecidas porque los dos sirven para persistir información en el tiempo, ¿sí? Eh, obviamente, inicialmente se empezaron a utilizar archivos, pero bueno, habían algunas limitaciones de los sistemas de archivos que, bueno, se buscó alguna otra forma de poder romper con esas limitaciones. Entonces, una alternativa fue usar base de datos con un sistema de gestión. En definitiva, una base de datos según la... ¿Por qué no? ¿Y esto por qué no se mueve? Ahí está. ¿Qué es una base de datos? Una definición sacada de algún libro, de ese libro. Es básicamente una colección de información que persiste en el tiempo. Sí, hasta ahí no hay mucha diferencia, otra vez, como te digo, con un archivo. Base de datos se refiere a colección de datos manejados por un sistema de gestión de base de datos, no por el usuario con el BIM o con el Nano o con lo que sea, ¿sí? O sea, esa información, esos datos no las modificamos nosotros directamente, sino se hace a través de un sistema. Eh, ¿Por qué uso un sistema de gestión de base de datos? Bueno, y acá sí viene un poco la comparación con un archivo, con archivos. Obviamente, antes de los 70, que fue cuando empezaron a buscar alternativas y mejoras, se hacía con archivos, eh, archivos directamente desde el sistema operativo, me da ese soporte. Eh, y básicamente yo tenía un programa que manejaba los archivos, como le decía, el Nano, el BIM o cualquier otro tipo de programa que acceda a archivos. Eh, acá hay una tablita comparativa más o menos interesante. Eh, respecto a qué guardan los archivos, en realidad normalmente guardan registros o datos de una única entidad, mientras que las bases de datos pueden guardar de distintas cosas. Porque en un archivo, o sea, si yo tengo cosas mezcladas dentro de un archivo, después me refiero que tengan que sean distintos tipos de información, bueno, es difícil poder después separarla. Entonces lo más lógico es en archivos separo y cada archivo va a tener algo que lo caracterice, pero datos que estén referidos a eso.
Mientras que la base de datos yo puedo tener una base de datos que tenga un montón de cosas distintas, pero vamos a ver que es fácil recuperar lo que yo necesito. Eh, los archivos no tienen relación entre archivos, la hago yo quizás del programa, mientras que con base de datos yo tengo herramientas para relacionar esta entidad o esta información. Eh, con respecto a redundancia, eh, cada programa trabaja con su conjunto de archivos, no es que varios programas utilicen los mismos archivos, normalmente están diseñados para uno a uno, mientras que con las bases de datos podría tener distintas aplicaciones que consultan, leen o modifican estas bases de datos. Y en definitiva, la diferencia es que normalmente a los archivos se accede de manera única, sería serializada, un solo usuario accede al archivo, porque si se accede dos a la vez podría tener problemas de inconsistencia, mientras que a la base de datos se accede obviamente con un sistema de gestión de base de datos y él se encarga del tema de consistencia. ¿Sí? Básicamente eso, o sea, sería un upgrade de las limitaciones que yo tenía con base de datos, se decidió hacer quizá una abstracción más, a ver si se ve en este gráfico. Bueno, no. Eh, en este, sí. Donde yo acá tengo usuarios, pero en vez de acceder a los archivos que están acá en el disco, se ponen capas de abstracción. Entonces, el usuario siempre puede consultar lo mismo, pero podría modificar la información y ponerla en otro lugar físico, en otro archivo, en otro sistema archivo, en otro lugar. Mientras que si yo, como usuario, accedo a un archivo, o sea, no tengo esta separación, estas capas de abstracción. Si cambio el archivo de lugar, bueno, voy a tener que saber a dónde está ahora porque accedo al archivo directamente. Eh, igual que las tablas, yo podré modificar la tabla y, bueno, la información, el usuario la seguiría viendo de la misma manera. Eso me da más flexibilidad. Eh, rebobino a lo de recién, a la diapo que me salteé. Bueno, ¿y qué características tienen los sistemas de gestión de base de datos? Bueno, me permiten crear una base de datos, manipular los datos que meto adentro, o sea, que los agrego, que elimino, que modifico. Eh, yo, proceso o usuario, no accedo directamente a la base de datos, sino a través del gestor de base de datos. Y él mismo maneja la integridad y la consistencia. O sea, yo podría tener dos procesos que acceden a la base de datos y quieren modificar el mismo dato o leer el mismo dato y no tendría problemas. ¿Sí? Él se encarga de todo lo que vimos en sistema operativo. ¿Te acordás que eran sincronización, semáforos, mutex, etcétera, etcétera? Bueno, por suerte alguien se encarga de solucionar eso y lo hace el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Eh, también los sistemas de gestión de base de datos dan mecanismos para hacer backup y recuperación, dump y load. Normalmente le dicen en la jerga de bases de datos. Estos son ejemplos de motores o sistemas de gestión de base de datos. Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server. Bueno, son un montón más ahí, pero son los más comunes que pueden escuchar por ahí. Em, ¿Qué más tenemos? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué tiene un sistema de gestión de base de datos? Bueno, por un lado, un motor de base de datos, que es un proceso. Normalmente es cliente-servidor, está esperando que los clientes se conecten a él. Tiene un subsistema que me dice cómo definir datos y cómo administrarlos. Me refiero a cómo agregar datos, eliminar, etcétera, etcétera. El de definición me dice para decir, bueno, acá voy a guardar datos de este tipo, por ejemplo, que sean tipo booleano, tipo
char o ASCII o tipo lo que fuera. Yo tengo que saber cómo, o sea, o hay una parte del sistema de gestión de base de datos que tengo que indicarle cómo va a hacer ese tipo de datos. Y después, por otro lado, bueno, yo podría agregar datos de ese tipo, entonces eso lo hago con el sistema de administración de datos. El sistema de generación de aplicaciones no tengo idea a qué se refiere. Eh, y después hay otro módulo que me permite me permite hacer dump y load, por ejemplo, de la base de datos, eliminar eh, una base de datos. Me permite crear usuarios y darle roles o permisos sobre esa base de datos, entonces es la parte de seguridad, ¿sí? O sea, como ves, lo que comprende un sistema de gestión de base de datos es bastante más que lo que era gestión de un archivo, porque el archivo, bueno, lo accede un solo usuario, lo único permiso de seguridad que tiene son los permisos del archivo, no tengo posibilidad de indicarle dentro de un archivo qué tipo de datos voy a almacenar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco más organizado todo. No sé si se entiende hasta ahí. Sí, se entiende, profe. Ok, ¿dudas, preguntas? Por ahora no. Ok, bueno, este dibujito, vamos a hacer un ejemplo, pero normalmente los sistemas de gestión de base de datos tenés distintos perfiles en el esquema de seguridad que te permiten hacer distintas cosas. Eh, Acá los diseñadores no sé a qué se refiere, pero en realidad diseñadores administradores, bueno, quizá el diseñador tiene permisos para poder crear estructuras nuevas que normalmente se llaman tablas en base a datos relacionales. Y quizá el administrador es el que crea los distintos perfiles para usuarios finales, cambia password, etcétera, etcétera, tipo de administración de la base de datos. Y después los usuarios finales, donde normalmente solo tienen acceso a un conjunto restringido de eh, atributos en la base que puede ser consultar alguna tabla e incluso alguna otra no. Bueno, todavía no he hablado de tablas, pero bueno, ya creo que básicamente hay algunos roles distintos en cuanto a usuarios. Al menos tenés un par seguro, que son los administradores y después el usuario que consulta nada más. Eh, Obviamente lo más importante acá es que estos sistemas de gestión de base de datos lo que hacen es darle una visión abstraída de toda la complejidad de cómo se almacenan los datos físicamente en el disco, porque a mí no me interesa si está en este disco, en aquel, y con este nombre o con aquel otro nombre. Yo quiero acceder a una entidad que le voy a llamar base de datos X y que va a tener una tabla que llamamos a querer que se llama I y quiero el registro que tenga el valor 10 y voy a conseguir esa información. Ahora, ¿cómo está por debajo? No sé y lo mejor de todo no me interesa. De eso quien se encarga del sistema de gestión de base de datos, ¿sí? En cuanto a En cuanto a la estructura interna y cómo guardan la información, hay varias formas. Nosotros básicamente nos vamos a enfocar en bases de datos relacionales, pero queda claro que hay distintos tipos de bases de datos. Eh, Hay bases de datos no relacionales, por ejemplo, que son las transaccionales, si no me equivoco, eh, que también se usan bastante, orientadas a objeto. También, de las jerárquicas de red, estas no conozco demasiado. Yo, sinceramente, está puesto en la diapositiva, lo dejé, pero bueno, entiendo que son distintos tipos de organización interna de las bases de datos, ¿sí? No mucho más. Esto es un poco de historia del modelo relacional. Eh, Arrancó en los 70, pero básicamente hace una analogía con el concepto matemática de relaciones, por eso se llaman relacionales, que básicamente
Una relación habla de columnas y filas reunidas en una estructura, en forma de tabla, ¿sí? Cuando hablamos de tabla, es una relación donde yo tengo en las columnas el mismo tipo de datos o de información y en las tablas una entidad que tiene asociado todas esas características. No sé si se entendió. A ver si se entiende mejor así. Acá sí se puede entender mejor. Cuando hablo de relacional, esto es una tabla o una relación. Y lo que, claro, la relación es esto, la tabla. Y lo que tengo es en las columnas algo que se llama atributo, que es básicamente una característica de un elemento, mientras que esto es en las columnas, mientras que en las filas yo tengo algo que se llama tupla, donde es una serie de elementos de cada atributo y están relacionados entre sí. O sea, para este número, que esa matrícula está asociada a una Ferrari 512. ¿Quién? Rojo, obviamente, ¿qué otro color no va a ser? Bueno, no sé si entiende este concepto. Yo creo que sí lo sabéis, que lo ha usado, que lo ha visto por arriba, pero no tiene mucho más que eso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Genial. No hay mucho más. ¿Qué hay? Bueno, este es un ejemplo de cómo podrías relacionar dos tablas. O sea, son dos relaciones, pero vos podría el usuario tener una vista de algunos elementos de una que tienen que ver con otra. En este caso, no sé bien qué hace. Probablemente este es el dueño. Entonces muestra el DNI del dueño con la matrícula de auto que le pertenece. Ahí está Aníbal, pero bueno. No importa, es un ejemplo, no nos vamos a liar con esto. Bien, hasta ahí, bueno, eso sería un poco el marco conceptual, no, no hay demasiado más, o sea, hay más cosas para profundizar, pero esto, la idea no es que sea una clase para alguien que se va a poner a diseñar bases de datos, porque hay hay libros inclusive que hablan de algo que se llama normalización en bases de datos, que por la normalización se refiere a cómo hago esta estructura. Por ejemplo, si yo acá, ¿qué pasaría? Bueno, este no, quizá no es el mejor ejemplo, pero no sé, podría tener acá algún dato como teléfono del dueño y qué pasa si tiene más de un teléfono, eh, cuál sería la mejor forma de, de ponerlo, si pongo un solo campo que tenga todos los teléfonos o voy poniendo un solo teléfono por renglón y si se repite, repito esta información, etcétera, etcétera. Todo eso es para que la información no sea redundante y para no tener problemas y para acceder quizá más rápido. Bueno, hay toda una serie de metodologías que me permiten hacer algo que se llama normalización de las bases de datos y buenas prácticas también, que bueno, eso escapa bastante a lo que queremos dar hoy, pero o sea, me refiero, como marco teórico vamos a ver nada más que hasta acá, hay bastante más, pero otra vez, si te vas a- a especializar en esto, bueno, hay mucho más que esto dando vuelta. Eh, y ahora sí entramos a una herramienta en particular, se llama MySQL, seguro que la has sentido nombrar, que la has usado, contame qué sabes de MySQL. Em, ¿Esos no son los que fueron comprados por Oracle? Yo creo que sí. A ver, Sí, ahí en el googleemos. último párrafo lo menciona, Acá, a sí. partir del 2009. Ah, claro, está bien, sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí, pues van cambiando. Igual, o sea, sí, en realidad es un producto corporativo. Igualmente esta herramienta nació como GNU. Creo que hay un branch a partir de un branch. Sí, una rama, se creó
un fork de este proyecto que era, cuando era libre, MySQL, que lo sigue manteniendo la comunidad. Y MySQL, creo que es cerrado ahora el producto. El tema que el soporte lo da Oracle. Eh, el fork, si bien se instala como MySQL, el, el el nombre del producto nuevo se llama MariaDB. Seguramente que también te suena. Sí, lo he Ok, escuchado en es mi lo mismo. trabajo. O sea, Tenemos una de esas, sí. tenés una MariaDB, ok. Sí, Ujú. es una, digamos, un MySQL con licencia libre. No dice nada acá, no. Bien, pero básicamente, nada, es un servidor de base de datos que me hace todo el SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos. Eh, Algo interesante que no lo nombré, que se puede interactuar con este servidor. Bueno, obviamente es un servidor de networking, así que lo podría hacer con un cliente de MySQL desde cualquier lugar del mundo, siempre cuando tenga conectividad. Utiliza TCP/IP, cliente-servidor. ¿Y qué hablo? Yo hablo un protocolo que se llama SQL para interactuar con la base de datos y pedir datos. Vamos a hacer un par de ejemplos de cosas muy sencillas. Hay un montón de cosas bastante complejas que se pueden hacer con SQL, pero es un lenguaje de consultas para base de datos estructuradas o relacionales. Es multilada. eh, Obviamente soporta multiusuario y concurrente, así que viene bien. Robusto, no sé a qué se referirá, pero bueno, soportará muchos clientes a la vez. Eh, Creo que nada más. Eh, Bien, el servidor tiene bastantes cosas. Primero, tiene un daemon o proceso principal que se llama MySQLD, y ese lo que hace es todas las operaciones sobre, si volvemos a este gráfico, a ver dónde está. Quería mostrar el gráfico de este. Se encarga de todas las escrituras acá, o sea, en disco, y la información se guarda en un directorio especial en Unix, en Linux, pero ahí adentro, si yo entro a examinar el sistema de archivos, veo un montón de archivos con nombres raros que tienen pedazos de información. No es que yo vea en texto plano lo que guarda la base de datos, sino lo guarda en un formato particular. Toda esa gestión la hace el motor. Vuelvo por acá. Acá está. Sí, MySQL. Ah, este no lo he usado nunca. Y normalmente, por defecto, usa el multiusuario. No, esto es para usar más de un servidor en el mismo host. Ah, no lo he tenido que usar yo, pero no sé. No sé si tendría mucho sentido. ¿Para qué quiero varios servidores de base de datos en un mismo host? Convengamos que un servidor puede tener más de una base de datos o puede gestionar más de una base de datos. Entonces no sé si tiene mucho sentido tener un multiservidor. Bueno, si está ahí supongo que sí, pero no sé en qué caso se usará. Si alguien sabe, levante la mano. Si no, le preguntaremos en el recreo a ChatGPT a ver qué nos dice. Eh, y por el lado del cliente, obviamente tengo un comando que se llama MySQL, que es interactivo. Una vez que se conecta a la base de datos, y se autentica, yo puedo elegir base de datos, cambiar o usar esa base de datos, cambiar otra base de datos, crear una base de datos, eliminar una base de datos. Bueno, eso siempre y cuando tenga los permisos. Crear usuarios, cambiar permiso de usuario, cambiar la clave de usuario, darle más atributos o menos atributos a un usuario, etcétera, etcétera. Toda la gestión de usuarios, ¿sí? Y además, con con SQL hacer consultas sobre los datos mismos, para insertar registros, para modificar, para eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, este no lo he usado nunca, pero hoy vamos a ver si podemos poner uno que se llama PHP MyAdmin.
que entiendo que debería ser similar a este, nada más que con un frontend de web. Eh, Después hay algunos comandos o herramientas especiales para eh, chequear las bases de datos si se han roto o están corruptas por algo, etcétera, etcétera. Y el famoso MySQL dump y load que me permite hacer un backups de bases de datos. Eh, Esto se supone que hace un, un screenshot, no es screenshot, una copia rápida de base de datos, pero ¿cómo es que se llama? Siempre me olvido. Un snapshot. Snapshot, ¿viste? Screenshot, era ese, snapshot, exactamente. ¿Sí? Eh, y creo que más o menos esas son las utilidades. Bien. Eh, bueno, acá dice cómo instalarlo, pero ahora vamos a ver. Hay un archivo para configurar algunos comportamientos genéricos de la base de datos, que como el puerto, el usuario que va a usar, etcétera, etcétera. Normalmente no vamos a tocar nada acá. Por defecto escuchan el 3306 protocolo TCP. Cuando yo lo inicio, crea un usuario que se llama MySQL. Eh, por defecto, el usuario root tiene todos los permisos y yo no me acuerdo si está creado el usuario SQL, MySQL, pero podríamos probar, ¿sí? Para autenticarnos, digamos. Cuando lo creo por defecto, el usuario root no tiene clave y tiene permisos sobre absolutamente todo. Eh, Se acaba el tiempo. Bien. Bueno, acá dice cómo apagarlo, cómo prenderlo, pero bueno, vamos a pasar eh, vamos a pasar a hacerlo en vivo y listo. Eh, Bien, cuando yo voy a crear usuarios, te debería saber de dónde se va a conectar. En MySQL es importante, en Postgres no se configura desde el usuario, sino desde otro lado. Eh, em, ¿Qué permiso voy a tener? Me refiero si voy a acceder a una tabla, a una base de datos, a varias bases de datos, etcétera, etcétera. Eh, si ese usuario va a poder administrar privilegios para él o para otros usuarios. Eh, Esto no sé qué quiere decir. Eh, no sé si se puede limitar para los usuarios, pero bueno, debería tener claro cuando yo haga toda la gestión de usuarios, es al menos hacerme estas preguntas, saber ese usuario qué atributos va a tener y de dónde se va a conectar y qué permiso va a tener. Bien. Eh, Manos a la obra. Ya acá ya vamos a empezar a hacer cosas. Y como siempre vamos a usar... Uy, ¿qué hice? Copié esto. Lo que quería hacer era abrir una ventanita. Perdón, yo quería esto, Shift Control. Oh, esto quería hacer, perdón. Vamos a usar nuestro viejo y querido amigo NetOslab, ¿sí? El de siempre, no tiene, ahora, esta vez no tiene disco, no tiene nada. La otra vez tenía disco para hacer pruebas de disco del sistema de archivo, ahora no tiene nada. Está como usamos la práctica de servicios. No tiene instalado Postgres ni SQL ni MySQL, entonces la idea es hacemos un fresh install. Déjeme que mueva esto y esto lo cierro. Eh, Clic acá, root, clic acá. ¿Dónde está mi mouse? Root, ¿qué pasó? Ahí está, root, net, os, la. Listo. Bien. Entonces, si revisamos esto, lo que tengo que hacer es no escribí la. Bueno, creía que había puesto ahí la instalación. Bueno, abrimos una terminal acá. Uy, perdón.
¿Qué pasó con esto? Ahí está, terminal. Y lo que voy a hacer, lo voy a ensanchar un poquito. Como yo acá tengo Debian, tengo que hacer apt update. Y acá creía que lo había anotado. A ver si lo tengo anotado. Déjenme, voy a hacer algo. Control E. Esto lo voy a checar así, no molesta mucho. Voy a hacer un. Me voy a conectar a mi máquina real, digo, para no andar haciendo cambio de pantalla. 172.17.01, que es la IP del Docker. Yes. A la derecha tengo el NetOslab, donde voy a hacer prueba, y acá estoy conectado a la máquina mía de verdad, y me voy a ir a UNSL Taller 2025 4 les, y esto era MySQL. Ahí está, sí, lo había anotado. Claro, no me acordaba. El instalador o el paquete de Debian se llama Default MySQL Server. ¿Lo instalo? Sí, por supuesto. Este es un machete que tengo de las cosas que hacer, ¿sí? Entonces, una vez que lo instalo, voy a verificar si se instaló y está corriendo. Fíjense que dice MariaDB. En realidad, el motor es SS-NLTP. Yo voy a ver los sockets que están en modo listening, o sea, son servidores del protocolo TCP, y con P muestro el proceso. Y acá tengo, en el 127.00, en el puerto 3306, tengo un servidor y el proceso se llama MariaDB-D. En las diapos decía MySQL-D, bueno, ahora se llama MariaDB-D. Bien, el motor ya está corriendo una vez que lo instalé. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Y conectarme con un cliente. El cliente dijimos que se llama MySQL. A ver si tengo algo más. Estas son algunas herramientas admin que decía, Analyze, Check. Este es el MySQL Multi para tener más de un servidor. Dump, y debe haber uno por acá que es Load. No lo veo. Repair y Report. Bueno, esto me dan todo, algún tipo de información. Update para actualizar la versión, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, hay un montón de utilidades. Algunas no sé ni para qué son, pero hay que leer la hoja del manual y nada más. Pero MySQL es el cliente que se conecta al servidor. Bien, si yo le doy Enter, dos cosas pasan. No le estoy diciendo ni a qué servidor conectarse. Esto es un modelo cliente-servidor TCP. Yo acá le debería haber puesto una dirección IP. Bueno, por defecto se conecta al localhost, y yo justo, qué coincidencia, estoy escuchando el localhost. Esto va a andar siempre y cuando yo tenga, miren, vamos a salir con quit. Si yo hago etc init.d MySQL o MariaDB, ¿cómo se llamará? MariaDB. MariaDB, stop. Si yo ahora vuelvo a hacer lo mismo, MySQL, me va a dar un error, obviamente, porque el cliente, fíjense que acá dice que se está intentando conectar al servidor local, y claro, no tengo una MariaDB andando, no tengo nadie en ese puerto, entonces me da error. Bueno, vamos a levantarlo de nuevo. Era solo para mostrarle que por más que yo ponga un comando y diga, esto accede a la base de datos acá, no podría accederlo vía red. Yo, por ejemplo, podría poner menos host, y acá pongo un IP cualquiera. Bueno, le voy a poner la 127.001. ¿Qué otra cosa también podría poner? Menos U, no me acuerdo si mayúscula o minúscula, creo que minúscula, y el usuario. En este caso, yo me estoy logueando como root. Esto es exactamente lo que hace MySQL cuando lo doy Enter por default.
se intenta loguear con el usuario que estoy logueado yo en Unix, en Linux y al localhost. Y esto en teoría, esto debería haber funcionado. Nos vamos a conectar así por el momento y ya después vamos a revisar por qué. Porque acá hay un tema que es desde dónde me conecto. Pero igual, si yo no digo nada, bueno, ya lo vamos a revisar. Bien, acá yo estoy conectado, me dice la versión de MariaDB que tengo. Esto si yo pongo barra H me da help. No sé, todas las cosas que yo puedo hacer. Eh, esto me indica eh, que el servidor de MariaDB y esto me indica a la base de datos que estoy conectado. No estoy conectado a ninguna base de datos. Yo podría, a ver si hay... No, no hay nada. Eh, Siempre me confundo con Postgres. En Postgres yo puedo ver las bases de datos si pongo barra L, creo. En este caso yo tengo que poner show databases, punto y coma, y esto me dice las bases de datos que hay. Eh, ¿Cómo que hay cuatro? Sí, hay cuatro. Por defecto, cuando yo instalo, esto crea cuatro bases de datos donde tienen información interna. Ok, bueno, acá estamos de nuevo. Me había quedado en... Me conecté a la base de datos y hay algunas bases de datos. Show databases, yo puedo ver, pero puedo crear una y nada, voy a ver haciendo esto. O sea, voy a evitar la feria. Voy a crear una que se llama empresa. Y si vuelvo a consultar ahora, Show Databases, acá está empresa, ¿sí? Hay algo que no comenté, por ejemplo, si yo pongo eso, siempre en los comandos acá terminan con punto y coma, entonces por más que ponga esto acá, se queda esperando algo más. Si yo quisiera hacer alguna otra cosa, o tengo que escribir algo muy largo, lo puedo ir haciendo en multilínea, porque incluso después puedo modificar, pero entonces acá le pongo punto y coma y ahí vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, la línea en blanco no pasa nada, esto a nivel de uso. Bien. Yo podría ir a utilizar esa base de datos y lo hago con directamente use y la base de datos, que puede ser cualquiera de estas. Vamos a ir a empresa porque la acabo de crear, punto y coma al final. Fíjense que ahora cambió y en vez de que dice none, el prompt me dice que estoy en empresa. Lo mismo yo puedo hacer use MySQL y acá estoy en MySQL. Eh, Obviamente un usuario común probablemente no pueda cambiarse y acceder a la base MySQL porque esta tiene restricciones, porque acá hay, ya que tenemos show tables, hay un montón, pero hay una que es de usuarios, entonces si pudieran los usuarios entrar a tabla de usuarios podrían hacer lío, entonces normalmente la base de datos MySQL no, normalmente el usuario común no podría acceder. Pero vamos a volver a la nuestra. Use, le había puesto empresa. Empresa. Bien. Eh, empresa. Ahora sí. ¿Sí? Y acá me vuelvo a decir que estoy en empresa. Entonces, cualquier cambio, consulta, modificación que yo haga, lo voy a hacer en esta base de datos, no en la otra. ¿Sí? Bien. Entonces, si vemos. ¿Dónde está esto? Me voy para arriba. Estaba por acá. Quería mostrarle esto. Si yo quiero ver esto, no, perdón, acá está. Eh,
Si yo quiero ver una relación, que es una tabla, bueno, se llaman, en definitiva, acá se llama tabla. Si yo quiero ver qué tablas tengo, yo acá pongo Show Tables. ¿Y acá qué es lo que espero encontrar? Nada. Pues nada, dice empty, no hay tablas. Bien. ¿Cómo creo una tabla? Create, table y un nombre. En la misma creación debería por lo menos poner algunos de los atributos o esto, ¿sí? O sea, yo cuando creo, básicamente es como si creo la fila cero donde está el título de lo que va a tener cada una de las columnas, ¿sí? Entonces yo debería especificar. Voy a tener matrícula, marca, modelo, color, etcétera, etcétera. Yo, nada, esto para tener un ejemplo lo hice así, muy fácil, lo corté y lo pegué de ChatGPT, que le pedí un ejemplo donde hay varias cosas ahí. Voy a comentarla así a la pasada, otra vez, no es que esta clase sea de eh, un experto en base de datos, pero bueno, los atributos pueden ser de muchos distintos tipos, eso va a depender de la base de datos y del motor que tenga. Pero acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, tengo un ID que es un número entero, y esto lo que va a hacer es, yo normalmente no le voy a poner datos, esto se va a ir autoincrementando, y adicionalmente va a ser algo que se llama una clave privada, primaria, perdón, que es para luego hacer consultas cuando yo tengo una tabla muy, muy grande. Ese campo ID me sirve para hacer unas búsquedas rápidas. Entonces, es importante. Bueno, esto lo van a encontrar normalmente. Tengo otra variable que se llama nombre, pero en vez de ser entero, ahora es una variable de ASCII, eh, como máximo 100 bytes, y lo que me pide es que no se anula. O sea, sería obligatorio ponerlo el campo y el valor ese cada vez que cree un registro nuevo. O sea, yo ahora le estoy diciendo de alguna manera qué es lo que quiero que tenga esa tabla, ¿sí? Entonces acá puedo especificar todo ese tipo de cosas. Bueno, apellido es lo mismo. Eh, un email, también una variable, pero esta vez le pongo ese atributo que significa que sea única, no se puede repetir. Departamento es la oficina donde trabaja, no sé, es char. El salario es decimal, o sea, ya no es entero, sino es decimal, y yo le digo en MySQL le digo con este formato cuánto entero y cuántos decimales. Podría tener campos date, que son fechas, y campos booleanos o binarios activo. Fíjense que este también está interesante, que yo puedo poner un valor por defecto. Entonces, si cuando yo creo un registro, una entrada, un renglón nuevo, si yo no pongo ningún valor seteado en activo, se va a poner por defecto true. ¿Se entendió todo esto? ¿Alguna duda? Son básicamente la mayoría de los campos que se usan y el uso normal, pero bueno, ¿se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, Ok, sí. Más o genial. menos elegimos ¿Alguna? entonces el Sí. campo y sería como el tipo, como una variable, básicamente. Definimos el nombre de la variable y el tipo que es. Nombre, el tipo y después algunas cosas interesantes como por ejemplo esto, que lo usa para indexar, esto que no se puede repetir, esto que sí o sí lo ponga, porque como un char yo podría ponerlo en blanco, comilla, comilla, por ejemplo, lo fuerza. Podríamos, podemos hacer un ejemplo si querés, o después damos de alta algún dato y vamos a ver que no nos va a dejar, nos va a dar error. Este que sea único y bueno, este es un default. Sí, básicamente esos, como le digo, son los casos más típicos. Puse a ver qué caso típico y me tiró esto, así que dije, listo. Eh, ok, y acá dice, o sea,
ok, y por acá dice cero renglones afectados. ¿Qué quiso decir ahí? ¿Cómo cero? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿No se refiere a que no modificó nada? Que no es cuando habla de esto son registros o datos. Si me vuelvo Ajá. acá sería cero de estos renglones. Este es un renglón, o sea, lo que acá dice tupla, bueno, son renglones o row, le llama en inglés. Entonces, no modificó nada de esto. Y no, porque en realidad lo único que hizo fue crear, especificar los atributos. Entonces, no hay datos que se han modificado. ¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, bueno, podríamos después cambiar algún atributo y podría ser que modifique datos. Entonces me va a decir que modificó. Bien, y ahora, ¿y qué pasa si pongo show tables? ¿Qué me va a decir? Y ahora Esto debería mostrar tiene, una, ¿no? Sí. bien, esto tiene flechita arriba también, entonces show tables. Muy bien. Eh, a ver si lo tengo macheteado, porque ahí veo la tabla. ¿Y cómo veo lo que hay? ¿Cómo veo cómo está definida la tabla? ¿Qué cosas tiene? Qué buena pregunta. Eh, o sea, no me acuerdo cómo se hacía esto. Bueno, no importa, ya lo buscamos. Otra vez, siempre los mezclo en Postgres, es barra DT. No, creo que es así. A ver. Show table y el nombre de la tabla. Empleados. Si hago esto, en teoría. eh, No, en teoría no sé nada. Bueno, en Postgres sí lo hace, pero Postgres muestra, digamos, el detalle de los campos. Hay una forma de hacerlo, pero no me acuerdo cuál es. Bien, no importa. Tengo esto con esta definición que hice. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, podría agregar un atributo más acá, por ejemplo, el teléfono. Eh, pero quiero mostrarlo. Mm, no lo anoté acá. No sé. A ver, y bueno, a ver si con esto lo select asterisco from empleados. Que no me va a mostrar nada. Em, vamos a preguntarle a. No sé si te acordás, César, o si sos familiarizado con eso. No me puedo acordar porque es que siempre los mezclo uno con otro. Eh, No, no, la verdad que vi algo de MySQL hace mucho, mucho tiempo, pero ah, no Yo, tengo presente. por lo que busqué es show columns from y el show nombre de la column, tabla. acá, eso era, no era show table. Ok, gracias. Eso estaba justamente buscando eso, sí. Show columns. From, ¿no es cierto? From, sí, from y el nombre de la Ahí tabla. está. Ahora sí, eso quería mostrar. Bien. Acá está básicamente lo que hice. Este era ID que era autoincrementado, clave primaria, correo era único, el nombre serían 100, el salario eran 10 dígitos más 2. Mira cómo guarda esto, no lo guarda en binario en realidad, bueno, es un entero chiquito sería, eh, y esto es por default uno entonces lo puso, bueno, cuando creo, acá está el default. Bien, eso era. Bueno, entonces fíjense que esta es la estructura, pero después si volvemos a estos dibujos que estaba por acá,
el diseñador sería lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, no, le tengo que agregar, por ejemplo, un campo número de teléfono. ¿Cómo lo hago? Así. Eh, así. La sintaxis sería alter table, ¿qué tabla? ¿Y qué hago después de eso? Acá hago una add, una columna que se llama teléfono y le especifico. Entonces, si yo vuelvo a consultar esto, me apareció acá el último teléfono, ¿sí? Con la especificación esa. Yo, bueno, lo que puedo hacer es también decir, bueno, no, la verdad que no quiero, no me interesa el teléfono, chao. Lo hago lo mismo. Alter table empleado y acá le digo qué cosa voy a hacer y qué columna, en este caso drop column teléfono, listo. Si consulto, acá no pasó nada. Pero también podría decir, bueno, en vez de hacer un add o un drop, podría, por ejemplo, hacer esto. Vamos a hacer esto. Hacer esto, decir, bueno. Podría decirle que cambie el tipo de elemento o de atributo. Por ejemplo, el salario le voy a decir, bueno, que ahora sean en vez de 10 que sea 12. Entonces lo que hago es, otra vez, alter tag empleado y acá es la parte que cambiaría respecto a la otra. Digo, modifica una columna, ¿qué columna? Salario. Y ahora el formato va a ser decimal 12, 2. Fíjense que yo acá no estoy tocando datos porque en realidad estoy tocando la definición de la tabla. ¿Está bien? Todavía no llegamos a los datos. Eh, y fíjense que dice que no se modificaron datos. Bueno, porque no hay datos, básicamente. Que no hubo warning, no hubo duplicado, no hubo nada. Si yo ahora vuelvo a mostrar esto, ahora me dice que son 12 y dos decimales. Incluso puedo cambiar el nombre del campo, que lo puedo hacer como así. Eh, lo que hago es alter table empleado, hasta acá lo de siempre. Pero en vez de modificar el atributo, lo que hago es cambio el nombre. Change column, que columna nombre por nombre completo. Eh, y le defino que va a ser de 150 en vez de 100. O sea, acá va a decir nombre completo y te va a quedar en 150. A ver si es verdad. No, pero esto ¿por qué? Ahí está. 150. En la copia, en la otra falló. Ahí está. Entonces, si yo vuelvo a consultar. Ahora dice nombre completo y la variable es esta, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, incluso puedo, como cambié este nombre, puedo cambiar el nombre de esta tabla. Entonces yo, ¿cómo lo hago? Y bueno, directamente es, no hago alter table empleado, sino es rename table. O sea, porque el alter table es para cambiar cosas de lo que contiene esta tabla dentro de la base de datos que se llama empresa. Yo lo que quiero es cambiar el nombre de esta tabla, que no se vaya a empleados, se va a llamar trabajadores, por decir algo. Listo. Entonces yo ahora consulto, ¿qué pasa? Va a decir que, me va a decir que se llama trabajador. ¿Está bien? Está mal. ¿Por qué está mal esto? Porque acá me dice que no existe la tabla empresa-empleado. Y ya no existe más, se la acabo de cambiar. Entonces ahora, ¿qué tendría que hacer? Trabajadores. ¿Está bien? Ahí está, ¿sí? Entonces consulto la tabla de trabajadores y está ahí. Y si hago show tables, ahora me dice que es trabajadores. ¿Está? Bien. Más o menos eso todo en cuanto a sería el arquitecto o el diseñador de la base de datos es por donde se mueve. Bueno, eh, después para jugar un poquito con SQL vamos a eh, dar de alta algunos valores, vamos a dar de alta, vamos a eliminar valores, vamos a cambiar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Con Insert To. Insert To lo que hace es copiar o insertar renglones. Otra vez acá. Esto sería la parte de.
administrador ya estaría. Eh, in- Insert to lo que hace es insertar uno de estos renglones o n. Entonces yo tengo que especificar los datos, por ejemplo, insert to a la tabla, a la entidad auto, matrícula igual tanto, marca igual tanto, modo igual tanto, valor igual tanto, y listo. Y hago eso, le doy enter y lo crea. Bien. Acá, ¿cómo sería? Eh, Esto lo voy a estirar porque... Ahí está, me lo voy a robar así. ¿Sí? Yo acá inserto en la tabla de trabajadores y creo que son todos los... Fíjense que no voy a insertar el dato de ID, porque eso es autoincremental, lo pone solo. Pongo nombre completo, apellido, email, departamento, salario, fecha de ingreso, y activo no lo pongo. Si no fuera obligatorio, no sé, fecha de ingreso, salario, podría no ponerlo. Entonces acá yo especifico qué datos voy a ingresar y después le digo qué valores son. Y al final siempre lo cierro con un punto y coma. Entonces Juan Pérez, el correo es Juan Pérez, trabaja en desarrollo y gana 45.000. ¿Eh? Bien. Y si le doy enter, acá dicen OK. Y se afectó una línea, una entrada, significa que fue cambiada, digamos. Y sí, porque no había nada y ahora hay una. Eh, ¿Cómo hago para ver los datos? Select me permite seleccionar los datos. Yo le tengo que poner ahí qué cosas quiero ver, si quiero ver el ID, el nombre, el apellido, el email o lo que fuera. Si yo pongo asterisco es para ver todos los atributos y acá le digo from y le digo de qué tabla. Bueno, también pone mayúscula y minúscula. Normalmente lo ponen todo en mayúscula, pero from y era empleados, no, era trabajadores. Trabajadores. Si lo de punto y coma, bueno, vamos a hacer así. Lo voy a mover para allá si se ve más bonito, aunque sea un poquito más bonito. Ahí está. Fíjense que el ID yo no lo había puesto, me lo puso acá, nombre completo Juan Pérez, desarrollo, y tampoco le había dicho si era activo o no, lo dejó por default y ahí está. Podríamos hacer así. ¿Cuál era, se acuerdan cuál era obligatorio? Creo que el apellido. Vamos a intentar crear otro registro, pero sin apellido. Y acá le voy a sacar el apellido. Creo que lo habíamos definido como obligatorio, ¿no? Sí, como no, no, perdón, no obligatorio, sino no null. Acá está null, no. Apellido, bueno, entonces, si yo le saco Pérez, intento crear uno nuevo, podría poner otros nombres, pero bueno, tenía ese. ¿Qué va a pasar acá? No, así no lo creo porque es obligatorio. ¿Era obligatorio el apellido o el nombre? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué pregunta? Ah, ok, sí, ahí está. Era obligatorio, entonces no tiene el valor ese. Entonces Los no dos, lo porque puedo según crear. allá era el nombre, el apellido, Ah, están el en los nombre y el dos, no, apellido, es sí. que acá, ¿qué vi? ¿Qué era? Perdón, ¿qué? Ah, sí, puede ser nulo, sí, no, sí, pero nombre completo, le he puesto no null. Ah, es que era nombre antes. ¿Y qué hice yo después? Lo modifiqué y le había puesto, miren, que ahora por eso me salía mal. Le puse, bueno, esto está bueno porque con la historial voy para arriba y veo todos los líos que hice. Acá está. A nombre lo cambié por nombre completo y le puse 150, pero no le puse no null. Entonces ahora es yes. Antes, si volvíamos, era no. ¿Se entiende? O sea, me la había Sí, mandado, sí. pero bueno, no pasa nada. Bien, también podría, en vez de cargar de a uno por uno, podría hacer una serie de, como esto. A ver si esto me copia bien. Sí.
inserto en trabajadores, qué cosa, nombre, apellido, el email, departamento, sale la fecha de ingreso, y acá en vez de ponerle, en vez de ponerle un solo values, le pongo, a ver, voy a achicar esto para acá, y los voy a copiar así más fácil. Me copio de a varios, ¿sí? Entonces directamente lo pongo así. Y acá me dice que eh, registro 3, se agregaron 3, sí, porque eran María García, Carlos López y Ana Martínez. No hay errores, no hay duplicados ni nada. Bien, entonces si yo ahora, por ejemplo, vuelvo a hacer el select, eh, bah, select, este asterisco fueron trabajadores, ahora me aparecen estos cuatro. Y fíjense que el ID se va incrementando y es autoincremental y lo hace solito la base de datos. O sea, y esto me sirve como índice de una clave porque, bueno, va a ser único. Entonces, tengo el ID y me sirve. Podría ser nuevo empleado, lo que quieran. Em, bueno, y la otra forma que también podrá dar alta es sin especificar qué campos. ¿Sí? Hacer esto. No, insert. No, insert. Insert. Fíjense que acá yo no le pongo acá antes le ponía entre paréntesis qué campo iba a cargar y después values. Si yo no pongo nada acá y pongo values, lo que tengo que hacer es poner todos. O sea, el ID, el nombre completo, que eso lo hago así. Ahí está. O sea, null va a ser para ID. Pedro, Sánchez, email, venta, salario. Si alguno va en blanco, lo dejo en blanco. Si se puede, obviamente. ¿Sí? Eh, perfecto. Entonces, si vuelvo a consultar acá, ahora tengo a estos cuatro. Eh, bien, la consulta básica es esta. Select todos los campos son trabajadores. Yo podría haber puesto select y en vez de poner todo, poner el, no sé, el nombre, encima le puse nombre completo, coma, completo, perdón, coma, apellido, coma, activo, por poner algo. From, y acá la base, la tabla, perdón, trabajadores. ¿Sí? Y lo que va a hacer es mostrarme los datos que me interesan, o sea, el atributo que me interese. Eh, ¿Qué otra cosa? Podría buscar esto, por ejemplo, todos los que son de desarrollo, del departamento de desarrollo, que debería ser este y este, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Select, pongo asterisco para que me muestre todo. From trabajadores, y va la cláusula where, y esta es la condicional, where departamento, por ejemplo, igual a, comillas, comillas, desarrollo, yo. Y esto en teoría me debería traer los departamento. Ahí está. Esto me debería traer a Juan Pérez, Carlos López. Juan anda, Gil camina, no, Juan Pérez anda. Bien, bueno, me hizo acordar. ¿Qué otra cosa interesante podemos ver? Por ejemplo, podemos filtrar por números, por enteros o por decimales, y podría hacer lo mismo, pero digo, a ver, ¿quién gana menos de eh, 40.000? O de menos de 45.000, entonces, sí, menos de 40. ¿Quién gana menos de 41.000? Entonces, where salario menor a 40.000.
40 y... Vamos a poner 42.000 para que me aparezcan dos. Muy bien. Ana, Pobre y Pedro están en la lona. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra cosa interesante puedo hacer con datos? Filtrar en campos que son char, filtrar que empiece por algo, por ejemplo. ¿Y cómo se hace este? Vamos a filtrar eh, a Ana Martínez. O sea, acá con esto yo, en este caso tengo una sola que empieza con M, pero yo podría poner esto y el apellido, todos los que empiecen con M. Ana Martínez. Eh, y creo que, yo no me acuerdo otra vez si esto es MySQL o Postgres. Creo que y es insensitivo. A ver si esto anda. No, entonces en Postgres. Buah, buah. En Postgres pueden hacer lo mismo, pero si quieren que sea, no importa si es mayúscula o minúscula, ponen menos i, entonces, pero obviamente esto no es Postgres, MySQL, entonces tengo que poner la letra en particular. Ahí está, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Eh, Filtrar un rango que sea mayor o menor a tal cosa. Las fechas o los campos date están ordenados cronológicamente, entonces yo podría, por ejemplo, con este ejemplo, filtrar, acá lo pego, yo acá podría filtrar todos los trabajadores que ingresaron entre el 1 de enero de 24 y el 31 de marzo. A ver, y acá, ¿quién se quedó afuera? A ver. Eh, ¿Cómo hago? Veo todos. Ya ni me acuerdo cuál era el otro. Pedro. Ah, claro, porque este entró en el mes 4 y yo recién filtré hasta el 31 del 3. Si pongo hasta el 1, creo que hay que poner 01 del 04, me va a mostrar todo. Bien, va, nada del otro mundo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es ordenar, ¿sí? Por ejemplo, me interesa saber los salarios. Bueno, yo ordeno de mayor a menor. ¿Quién es el que gana más? ¿Quién es el que gana menos? Hago order by y le digo qué campo. Pim. Y si es ascendente o descendente. Yo puedo poner, creo que si no le digo nada es ascendente. A ver, claro. Si yo lo quiero descendente, le pongo descendente. Sí, y acá digo, bueno, Carlos López el que gana más plata. Muy bien. Em, ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es aplicar este tipo de métricas que es para, yo puedo hacer esto y lo que va a hacer me va a contar del total de empleados, de trabajadores. Y le pone de nombre, no es un campo, no es tampoco una vista. Pero la sintaxis es así. Eh, Busca en todos los trabajadores y cuenta la cantidad y lo muestra como total empleados, ¿sí? Ahí está, total empleados 5. Yo puedo hacer promedios y cosas por el estilo. A ver, por ejemplo, podría ser, esto hace mucho que no lo hago, pero a ver, salario promedio, salario prom. Y acá creo que es, pero ¿cómo? No, no me acuerdo. Yo creo que acá iba salario y salario, perdón. Y acá en vez de count era average. Así, no, a ver, no. No importa. Lo googleamos después, pero a ver, count, esto me va a dar error seguro. Va.
Nada, le cambiaron. Bueno, hay, además de Count, busquen el manual de referencia de MySQL y usted puedo sacar el promedio. Eh, ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, hasta ahora yo solo he cambiado la forma de acceder a los datos o cómo lo mostraba o qué cosas mostraba de todos. Obviamente es una tabla muy chiquita, es fácil, pero esta tabla podría tener millones de registros y se hace de la misma manera para las vistas, muestro lo que me interesa, etcétera, etcétera. Vamos a hacer algunas modificaciones de los datos. ¿Cómo lo hago? En vez con select, es directamente con update. Le digo update, que es modificar, ¿qué cosa? Eh, la tabla de empleados. ¿Y, qué cambio? ¿O qué hago? Seteo un valor, el salario igual a, si tengo 48, voy a poner 52.000. Muy bien, ¿a quién? Where ID igual a, ¿quién era el que tenía menos plata? A Pedro. Pedro. Y esto lo que va a hacer es, es que no era empleado, era Trabajador, no, no. trabajador, sí. No sé para qué lo cambié, pues es más largo encima. Sí, se complicó la vida. Bueno, no importa, o sea, ahí está. Y ahí fíjense que ahora sí dice change one, porque en realidad lo que pasó ahora es, lo voy a mostrar. Ahí está, de ordenado descendente. Fíjense que ahora Pedro de último pasó a ser el primero y gana 52.000, ¿sí? Yo de esa manera puedo modificar. eh, Update, trabajadores, y digo, voy a modificar esta tabla. Seteo salario a un valor y le digo para qué registro. Acá podría haber usado ID o podría haber usado where, no sé, email sea tal cosa, ¿sí? Puse ID porque era más fácil y se supone que es único y si voy a modificar uno solo, el ID, bueno, aunque le había puesto que el email sea único también, así que no habría problema. Pero bueno, lo hice así porque era fácil. Pero podría, por ejemplo, algo interesante decir, bueno, hubo paritarias, entonces para los empleados por ejemplo, de desarrollo, van a ganar un 25% más. ¿Cómo lo hago? Así. Pero lo voy a poner así, así lo explicamos y después le doy enter. Hago lo mismo, que hago el update va a modificar la tabla, qué tabla de trabajadores, qué digo, que modifico el salario, ¿a qué va a ser igual ahora el salario? Salario por 1,25. Y acá lo interesante es que dependiendo de qué registro tenga y en qué valor esté, va a ser el nuevo valor. O sea, lo que hace es multiplique el salario por 1,25, o sea, le aumenta un 25%. ¿Y a dónde? Antes le había puesto que el ID sea uno, yo ahora podría decir que el ID sea, perdón, que el departamento sea desarrollo. Y eso lo que va a hacer es para ¿quién? Para Carlos. 48.000 lo va a multiplicar por 1,25, que no sé cuánto va a dar. Y para Juan, los 45.000 lo va a multiplicar por 1,45. A ver, pimba, ahora me dice que modifique 2. Y acá me dice que en el where me dice que hubieron dos registros que concordaron con el Departamento de Desarrollo, ¿sí? Y ahí me dice lo que se modificaron. Acá no les había mostrado, pero decía que uno y se cambió uno, porque yo le he dicho que el ID sea 5 y como el ID es único, no se repite eso. Bien, entonces si ahora miramos esto, ¡wow! Carlos, Desarrollo. Carlos López, que eran 48 por 25% da 60, bien, redondito me salió. Y Juan Pérez ahora pasó a ganar 56.225. 250. ¿Está? Bien. ¿Qué otra cosa? Eh, bien. Obviamente hice insert, hice select, hice updates.
y puedo hacer delete. Bueno, resulta que ¿a quién echamos? Bueno, Pedro Sánchez es un atorrante, no trabaja nunca, qué sé yo, lo despedimos. Bueno, delete from trabajadores, where, y acá podría poner nombre, sea Pedro, o el apellido Sánchez, o el email, pero bueno, lo más normal es poner el ID, que es único, sea Pedro Sánchez 5 punto y coma. Chao. Y acá dice, la query está ok, se afectó una línea. Ese afectó se eliminó en este caso, ¿sí? Si vuelvo a hacer la misma consulta, Pedro, no estás más. Bien, creo que eso es todo en cuanto a manejo de datos. A ver, son las cosas más comunes que se van a encontrar. Manejo de administración de las tablas, crear tablas y base de datos. eh, Crear campo, modificar campo, agregar campo a una tabla y después ya nos metimos con los datos, cómo insertar, cómo listar, cómo modificar y cómo borrar. Creo que estamos ahí. Vamos a saltar a la parte. Bien, entonces decía que ya habíamos visto toda la parte de manejo de tablas y después de datos de tablas, lo que nos quedaría ver es el tema de usuarios. Eh, Yo puedo crear usuarios y cómo lo hago con Create User, básicamente. Eh, y acá viene algo interesante que los usuarios los puedo especificar o los debería especificar con nombre de usuario, arroba y desde dónde se va a conectar, ¿sí? Por ejemplo, este usuario que acabo de crear en este momento, así. eh, Acá me dice que no modifique datos porque los datos de mi tabla ni la toqué. Esto lo que hace es crea registros o entradas en una tabla que está en la base de datos que se llama SQL, MySQL, perdón. Y lo que hice fue crear un usuario que se llama Juan, eh, arroba localhost, y le puse la clave password 123. Si yo necesito crear un usuario que no se conecte localhost o que se conecte de cualquier lado, lo debería especificar así, donde el porcentaje sería el de cualquier lado, ¿sí? Si tengo rangos algunos específicos de IP, yo lo puedo poner acá, tiene un formato específico o desde un nombre, lo manejo todo desde ahí, desde dónde me voy a conectar, ¿sí? María se puede conectar de cualquier lado. Eh, y hasta ahí está todo bien. Lo que yo puedo hacer es eh, verlos. Entonces, si quiero verlos, ¿cómo los cree? Podría select asterisco from y acá la única tabla que tengo acá, si yo pongo show tables es esa. Pero yo podría utilizar alguna tabla de otra base de datos si especifico adelante, antes del nombre de la tabla, la base de datos. Entonces yo podría poner show tables, por ejemplo, MySQL, y si tengo permisos, no tengo permisos. Eh, que falle, que falle. From, ahí está, ¿sí? Y son todas estas son las tablas de la base de datos MySQL y hay una que se llama user. Entonces yo podría poner show asterisco from mysql.user. Si no, debería conectarme a la base de datos MySQL, hacer eso y después volver a conectarme a mi base. De esta manera yo directamente puedo hacer referencia a otra base y lo puedo usar acá. Show no select.
Si quiero ver los datos, directamente select asterisco y bueno, vamos. Voy a ver si agrando esto y a ver si se ve. Bueno, subimos un poquito. Estos son todos los campos que tiene. Host, user, password, etcétera, etcétera. Tiene un montón de cosas. Pero bueno, en vez de mostrar todo, podríamos mostrar estos tres. Ah, entonces podría ser en vez de asterisco, show esto. Bueno, pero debería con coma, no con eh, show. ¿Sí? Estas son las que estaban creadas de antes. Eh, Tanto el usuario root como MySQL no tienen password asignado, está en blanco, por eso hice esto. Lo raro es que era root localhost y a mí me dio error cuando intenté loguearme con el usuario root localhost. ¿Se acuerda más temprano? Bah, no sé, habría que revisar por qué. Pero quería mostrar esto. Estos son los dos que acabo de crear. Juan, que se va a conectar solo de localhost, María de cualquier lado. Esto lo machea, cada vez que un usuario se va a conectar, se fija si host corresponde con lo que yo le he puesto. Y acá podría poner rango de IP, un CIDR, etcétera, etcétera. Hay varias formas. Este es cualquier lado, entonces para probar está bien. Y esta es la clave, pero obviamente está cifrada. No sé exactamente qué algoritmo es. O sea, no creo que no se puede volver atrás, pero bueno, está ahí. Eh, Eso. Eh, Podría cambiar una clave. Eh, por ejemplo, le voy a, le voy a cambiar la clave al usuario root, que es con el que entramos, pero le voy a poner, para acordarme después, ¿no? No sé, 1, 2, 3, 4, esta que es dificilísima. Bien. Y si yo consulto, ahora me va a aparecer 1, 2, 3, 4, está ahí de alguna manera codificado. Lo que voy a hacer es salir de la base de datos, ahí salí, y voy a conectarme como recién. ¿Y ahora qué pasó? Que yo no estoy usando un password y yo le he asignado un password. Entonces voy a tener que poner esto y si le pongo "-p" es interactivo y me va a pedir password. Y le pongo 1, 2, 3, 4 y debería funcionar como siempre. ¿Está? Eh, Obviamente el único que tiene acceso a cambiarlo esta tabla y hacer estos alter user es por defecto el usuario root y el MySQL. No pruebo con MySQL, pero entiendo que podría haber puesto -u MySQL y esto debería. mm, no. Bien, bueno, vamos a entrar así. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo crear usuarios? ¿Cómo modificar cosas o cambiar la clave? Y lo otro que podría hacer es cómo eh, sería delete user. A ver, déjeme, esto tiene el historial. Sí, creo que se puede esto. Por ejemplo, podría borrar María. María, pero vamos a poner esto va con comillas. Arroba desde cualquier lado. Listo. No me acuerdo si es delete. Eh, no es delete, delete para otra cosa, para borrar una base de datos. Eh, Ese es el problema de usar normalmente dos bases de datos, se me mezcla cuál es una y cuál es otra. Pero bueno, hay un comando que si alguien tiene por ahí un Google, me lo canta, pero bueno, con eso yo podría borrar
o el usuario María, y con eso ya habré mucho todo el ciclo de usuarios, ¿sí? No sé si lo tenías a mano ahí, César o Gerardo. Eh, Create user, alter user, drop, Acá creo lo... que es. Exacto, drop user es lo que estoy viendo por Bien, acá. bien, sí, ves Drop que lo que pasa es, user. como te digo, Sí, sí, sí. como te digo, se me mezcla una con otra y porque justamente usan las dos en un par de lugares donde le doy asistencia y bueno, y pasa eso. Mezcla. Además no es que todos los días da de alta y de baja usuario, no es lo más común. Y a veces lo hace, ya les voy a mostrar una herramienta, a veces lo hace de otro lado, pero bueno. Ok, entonces ya tenemos todo el usuario. Ahora lo que nos queda es asignarle permisos o atributos al usuario. ¿Cómo lo hago? Como otorgo permisos con algo que se llama, me voy a parar de este lado, eh, eh, con, con grant privileges o sí, con grant privileges. Para empezar, yo puedo ver los privilegios y es show privilege, creo que es for. No, perdón, grants. A ver, y si pongo show grants solo, no me acuerdo si ahí es para todos. Sí. Ah, no, por defecto lo hace para el usuario que yo lo tengo. Sí, acá me dice que tiene todos privilegios, asterisco, asterisco, en toda base de datos, toda tabla. O sea, tiene absolutamente todo. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, show grants por el usuario Juan localhost, Juan arroba localhost. Vamos a ver que no tiene ningún privilegio. Solo privilegio de uso. Puede usar cualquier base de datos, cualquier tabla. Vamos a ver el use que implica, pero no me permite casi nada. ¿Qué pasa si quiero darle algún privilegio? Lo que tengo que hacer es poner grant. ¿Qué privilegio? Por ejemplo, le voy a dar todo privilegio al usuario Juan para la base de datos o para la tabla, perdón, o para la base de datos empresa, todas las tablas. Bien. Entonces es all privilege, eh, le digo sobre qué, sobre eh, la base de datos empresa y cualquier tabla de empresa. ¿A quién? Tú, y lo voy a copiar acá. Juan localhost. ¿Sí? Entonces acá le estoy diciendo que le doy la clave es todos los privilegios. Ya vamos a ver cuáles son los privilegios, pero por el momento lo estoy dando todo para no complicarle. Hay uno que es usage, que es el usage que tenemos, pero le doy a y sobre qué, on. O sea, la clave es qué privilegio y sobre qué y a quién. De esta manera yo le digo exactamente lo que quiero. Perfecto. Si yo ahora vuelvo a consultar para el usuario Juan, me va a decir que ahora tiene cualquier privilegio para la base de tu empresa, cualquier tabla. Pu- 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 Yo podría, por ejemplo, mm, haberle dado sobre específico sobre una tabla de una base de datos y lo que hubiera puesto es el nombre de la base de datos, punto a la tabla. ¿Sí? Eh, yo no sé cómo se veía, no me acuerdo cómo se veía. No, es otra vez en Postgre. Eh,
¿Cuáles son los privilegios? Yo creo que acá all puede ser update, read, etcétera, etcétera. En este caso, all es cualquier cosa. O sea, yo acá podría desconectarme, conectarme con el usuario Juan, y la clave creo que le había puesto password. Acá está, Juan, 123 123. Ahí está, ¿sí? Fíjese que yo entré, pero si quisiera, a ver, connect, sí, connect o use creo que es. Use MySQL, no puedo. ¿Por qué? Porque este tenía solo privilegio en empresa. Entonces yo tendría que hacer connect, o sea, el usuario Juan no podría hacer. A ver, ¿qué pasa si el usuario Juan intenta darse algún privilegio como eh, esto? Me lo voy a copiar. Obviamente no me va a dejar. Acá voy a poner sobre MySQL. No me va a dejar porque de hecho no puedo entrar a esa base de datos, entonces menos me va a dejar. Obviamente. Bien, bueno, está bien, no puedo hacer nada. Está bien, es lo que se esperaba. Pero yo puedo usar use eh, empresa. Y acá, como tengo permiso para lo que sea, yo puedo poner show tables y ¿cómo se veían? Eran select asterisco from trabajadores. Perfecto. Y acá yo puedo hacer drop, insert y eso me va a dejar porque yo le puse absolutamente todos los permisos acá. All privileges. ¿Qué más iba a hacer? En principio, nada más. Ah, bueno, este usuario podría, por ejemplo, crear una tabla nueva. Create table prueba. No sé si no le pongo nada, ¿qué hace? Sí, sí, me pide que tenga un campo. Está bien. Me voy a robar de acá algún campo, qué sé yo, para hacer una prueba nomás. Va entre paréntesis. Bueno, entre paréntesis le voy a poner que tenga nombre. Listo. Esto debería funcionar. Perfecto. Si yo pongo show tables, tengo dos, ¿sí? O sea, me dejó crear una tabla, ¿está bien? Porque tengo permiso en esta base de datos. Si yo tuviera algunas tablas de tema administrativo o tema contable, por ejemplo, podría crear un usuario específico que pueda modificar una tabla y no todas, o que pueda crear o solo hacer consulta en algunas nada más. Eso lo manejo eh, con los grants de los usuarios, ¿sí? Bien. Bueno, quedan dos cosas que vamos a intentar hacerlas rápido. Una queda es usar MySQL dump, que es otro comando, no es MySQL, sino es el que me permite hacer un dump. MySQL dump, le digo que usuario, le digo que ponga una clave y le digo qué base de datos. Empresa. Y lo que esto me va a escupir por stdout el dump de la base de datos, entonces yo lo puedo redireccionar a backup. Punto MySQL, cualquier extensión, qué sé yo. Esto en teoría me pide la clave, ¿cómo era? Era password 123.
Bien. Y en teoría acá voy a tener un archivo que se llama, acá está, backup MySQL. Si yo le pongo file, backup MySQL, no tengo file. Bueno, era para saber qué tipo de archivo es. Les backup MySQL. Fíjense que básicamente tiene, me dice cuál es la base de datos empresa, me dice que tiene una tabla que se llama prueba, me dice que tiene un solo campo que es este. Ahí está el dump de los datos, no tiene. ¿Y dónde está? Acá. Me dice que otra vez trabajadores, esta es la definición, y el dump de los datos de trabajadores son estos, ¿sí? Los datos que quedaron cuatro. ¿Se acuerdan que tenía 5 y borré uno? Y nada más, ¿sí? Ok, bien. Entonces me voy a conectar a MySQL, menos P, y le había puesto 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entré de nuevo como root. Eh, ¿Qué iba a hacer? Ah, esto. Una última cosa que no habíamos visto era hacer un drop eh, database empresa. Pumba. ¿Qué hace esto? Lo que ustedes imaginan. Show databases. Chao, perdí todos mis datos. Obviamente los tengo backupeados, ¿sí? El plan era ese, entonces ahora lo debería recuperar. ¿Cómo lo hago? O sea, lo que hago es al MySQL le inyecto por stdin todos las sentencias en MySQL para crear las tablas, para inyectar los datos. Entonces, MySQL podría poner root o lo podría hacer con Juan también, cualquiera de los dos. Eh, Ahí si no pongo el usuario lo va a hacer con root, le pido la clave y le digo que base. La base de datos se llama empresa y le digo que los datos los tome de este que era backup. Y acá obviamente que esto va a fallar. Bueno, falló porque puse mal la clave, pero era 1, 2, 3, 4. Y esto va a fallar porque, claro, yo ya borré la base de datos empresa y si yo leo el archivo backup, nunca la crea acá. Lo que hace es, si existía una tabla que se llama prueba, la borra y después crea la tabla prueba con este formato y después lo que hace inserts, etcétera, etcétera. Lo mismo hace con esta. Trabajadores hace un drop de la tabla y lo que hace insert into como habíamos visto antes. Pero nunca creó la base de datos. Entonces, para recuperarla, yo lo que voy a tener que hacer es MySQL menos P, 1, 2, 3, 4, y tendría que hacer create database empresa. Listo. Ahora salgo y vuelvo a ejecutar el mismo MySQL y esto debería funcionar bien. Ahí está. Y no dijo absolutamente nada. Bueno, vamos a ver qué pasó. 1, 2, 3, 4. Use empresa. Ok, estoy en empresa. Show tables. Hay dos. Genial. Select asterisco from trabajadores. Genial, tengo los datos. Bien. Eso sería básicamente un proceso de backup y restore. Eh, Eso sería casi todo. Hasta ahí, dudas, preguntas. Contame algo, pregúntame algo. Vamos bien hasta el momento. Genial. Bueno, básicamente vimos todo. Vimos, digamos, toda la parte de creación de estructura, modificación, cambios, inserción de datos, actualización, borrado de datos, usuario, roles asignados al usuario, backup, restore. Lo que quería mostrar, lo último, así muy rápido, porque ya debemos estar, nada, como siempre.
pasados. Eh, ¿Lo tengo anotado? Sí, acá. Apache 2, voy a instalar PHP y voy a instalar PHP MyAdmin. Listo. Esto lo que va a hacer es que me dice, quiero automático, choose server. Ah, bueno, a ver. Yo le había dado que no lo configurara, pero bueno, no sé. Vamos a ver qué hace. En teoría, esto lo que me va a permitir es, cuando termine de instalar, levanto un Apache y hay un código que está hecho en PHP, que se llama PHP MyAdmin, y con eso podría hacer más o menos lo mismo que estuvimos haciendo ahora, pero de una interfaz gráfica. Se lo muestro para que vean lo fácil que es. A ver, configurar base de datos. No, no voy a configurar nada, pues no sé qué va a hacer esto. Bien, lo que voy a hacer es, a ver, SS menos NLTP. Acá tengo el Apache andando, bien. Entonces, lo que tendría que hacer es ir a la página web. A ver, vamos a probar si esto está funcionando. Yo creería que no. O sea, no es que no funcione, sino que no me va a mostrar lo que yo quiero. Téngale paciencia, la máquina virtual. Vamos a cerrar esto y acá vamos a parar esto y acá vamos a poner eh, numeral 120. Oh, cierto que no anda este teclado, es 100. Hola. Muy bien. Bien. 120, 127.001. Supongo que esto. ¿Qué estás pensando tanto? Bueno, esto anda lento porque está dentro de la máquina virtual que ni siquiera tiene disco. Está todo en RAM. Bueno, pero yo lo había probado y andaba medianamente. Ahí está. Bueno, es lo que suponía, no tiene nada configurado. Entonces me voy a ir al bar www.html. Y acá no tengo nada, pero voy a hacer un. Yo sé que se instaló el PHP Miami, se instaló el user share. Entonces voy a hacer un link simbólico al barra user share PHP Miami. Listo. Entonces ahora, si vuelvo acá y le pongo, en vez del index, le pongo el PHP MyAdmin. Si lo escribí bien, a ver, esperen que le di enter, estoy esperando. Hola, tendría que haber puesto un Discord rígido a esta máquina virtual. Buah. Para que todo venía bien hasta que pusimos un navegador, para que vean los recursos que consume. Eh, Vamos, en serio, que español. A ver, top. Ni me responde el top. Top, top, máquina. El problema es que como está todo en RAM, si la reinicia la máquina. Este, bien. Em,
Bien, entonces quedamos que una vez que nos logueamos, podemos ver las bases de datos, los usuarios, etcétera, etcétera. Acá tenemos estas cuatro bases de datos. Nosotros quedamos empresa. Lo podemos ver de acá también. Empresa nos dice las tablas que hay. Prueba y trabajadores, las que habíamos creado recién. Nuevo, puedo crear una nueva. Si quiero ver, por ejemplo, trabajadores. eh, bueno, acá con más, ¿no? A ver, la estructura. Eh, bien, acá me aparecen las tablas y si yo quiero ver una tabla, por ejemplo, le doy en Browse. Acá veo todos los registros, sí, donde tengo estos cuatro y yo acá puedo copiar, editar, eliminar. Eh, si quiero ver cómo está constituida una tabla, le doy estructura y me va a decir el ID, el nombre, el apellido y ahí podría modificar, eliminar, cambiar las propiedades, etcétera, etcétera. Esto fue lo que creamos desde el clic y con change o con drop puedo eliminarlos, ¿sí? Eh, bien. Y por último quería ir en Home. Este es el dashboard donde tengo información del motor de base de datos, el server web, PHP MyAdmin. Y acá, por ejemplo, puedo revisar el tema de usuarios. Acá tengo todos los usuarios que están, que son los mismos que podríamos ver acá. ¿Sí? Estos Maria, DB, Root y MySQL son creados cuando se instala la base de datos y este es el usuario que creé yo. Acá podríamos editar privilegios, por ejemplo, acá. Y acá tenemos qué me permite ser sobre los datos, sobre la estructura, la administración y qué recurso. ¿Sí? Entonces, con esto tengo un ajuste bastante específico de qué necesito que haga cada usuario qué puede hacer cada usuario, ¿sí? Y finalmente tenemos estos menús que son para exportar e importar. Por ejemplo, para exportar, acá yo puedo seleccionar cuál es la salida que quiero, qué base de datos voy a hacer el export y en dónde lo voy a guardar, en qué directorio, ¿sí? Si es local, en un servidor, etcétera, etcétera. Y en cuanto a importar, bueno, y finalmente si venimos acá a import,
Tengo que especificar el path del archivo acá, obviamente en qué formato se exportó, lo debería seleccionar el mismo con el que importé. Y básicamente nada más, con eso hacemos clic y listo. Bueno, esto es una vuelta muy rapidita eh, a, a PHP que permite hacer más o menos lo mismo que hacemos en formato CLI. De hecho, es otro tipo de interfaz, pero definitivamente hablan el mismo lenguaje contra el motor de base de datos. Así que lo que puedo hacer en CLI lo puedo hacer acá y lo que puedo hacer con PHP también lo puedo hacer en modo manual. Eh, el modo CLI por ahí permitiría hacer script automatizadas que en el modo gráfico no se hacen, así que nada, es otra alternativa. Bueno, creo que eso es todo y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Muy bien, ahora sí me voy.